y como mencionaba, pues que dentro de la historia, digamos, de esta cultura, podemos ver muchos levantamientos, muchas formas de organización que desde la época prehispánica hasta la época actual, pues existe ese espíritu de defender el territorio, de estar ahí presente para reclamar, para decir esto somos, ¿no? Entonces, y muestra eso, pues que existen muchas organizaciones en nuestra región y algunos de ellos pues han surgido justo en ese territorio de esos pueblos, ¿no? Mira, precisamente ya una vez definiendo que, digamos, los yopes, pues nunca se sometieron a los mexicas, eh, te voy a leer una parte que dice aquí de cómo le recibían la información a Cortés, ¿no? Y decía, Así, decían que quienes inmediatamente después de conquistar Tenochtitlán en 1521 recibieron por medio de Cortés información de que había una raza diferente en el sur, que no mostraba ni miedo ni complejos ante la soberbia de los españoles, una etnia diferente a todas las que habían enfrentado, indígenas que se pintaban de rojo el cuerpo y la cara antes de combatir, y que al arremeter contra el enemigo lo hacían con ferocidad suicida y en medio de una ensordecedora gritería que aterraba. Y finalmente dice que los yopes, diezmados y cansados con graves marcas de lucha, lograron encontrar refugio en Nicaragua, Oaxaca y en lo más intrincado de las montañas de Guerrero, donde buscaron protección y que escondidos se mezclaron con otras culturas de la región de generación en generación. Y bueno, son aquellos que hoy algunos se conocen como lapanecos. Palabras más, palabras menos, los Yopers prefirieron extinguirse antes de ser, eh, según estas escrituras, a someterse a a los españoles. Háblanos sobre esa parte de los, ya hablamos un poquito de mexicas sí, Yopes, ahora hablemos parte de la colonia españoles Yopes. sí. Mira, pues yo creo que de entrada, ¿no? Es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Que se maneja bueno, se maneja esta historia, pues que los Yopes se extinguieron Sí, sí, y sí, sí, sí. desaparecieron, ¿no? Es lo que te decía yo hace rato, pues que esto no es así, y prueba de esto, pues es que la lengua MEPA tiene pues más de 130,000 hablantes actualmente, distribuidos en distintos municipios donde se habla la lengua. Lo que sí podemos decir es que efectivamente los pueblos MEPA fueron desplazados del territorio de donde anteriormente tenían asentamiento o poderío económico, político, militar, ¿no? Y por eso es que existen zonas arqueológicas, por ejemplo, aquí por Tierra Colorada, que está Tehuacalco, ¿no? Que es como un centro espiritual muy importante que perteneció a esta cultura, en Acapulco, ¿no? Parte de la costa, donde hay vestigios todavía de estos asentamientos, ¿no? Y con toda esta, digamos, estas guerras, los pueblos pues sí fueron desplazados, ¿no? O sea, sí hubo un desplazamiento brutal de estos pueblos y sí se fueron a arrinconar, o sea, fueron aquí en la región de la montaña, ¿no? Pero también hay que ver que no es que sea como un arrinconar así, sino que también aquí desde esa época sí ya había asentamientos de estos pueblos en estos territorios, ¿no? Más bien como que se regresaron a lo más, digamos, inaccesible de donde ellos tenían de por sí ya presencia también, ¿no? Y todavía, ¿no? La montaña sigue siendo ese territorio hostil, inaccesible en muchos aspectos hasta la época actual, ¿no? Sí. Entonces ahora imagínate cómo habrá estado en aquellas épocas, ¿no? Y cómo sobrevivir en un territorio así en medio de la guerra, ¿no? Entonces, es por eso yo a veces me pregunto que aquí en la región cuando tú vas a preguntar a los ancianos de la comunidad, a la gente, pues de dónde venimos, quiénes somos, nuestra historia pues está borrada, ¿no? O sea, podemos rastrear la historia de cómo se formó tal pueblo, tal, tal,
pero la historia de cómo llegamos o cómo estuvimos aquí, quiénes somos, es una historia que está borrada en muchos aspectos, ¿no? Sí, Pero eso tiene que ver con esa violencia que mencionas, el del desplazamiento, la guerra, el de huir de un lugar donde pertenecías, de olvidar tu historia, de que tu historia fue aniquilada, fue enterrada, fue destruida totalmente, ¿no? desde los Y mexicas también, ¿no? totalmente, sí, exacto, de muchos pueblos, ¿no? Y por eso es que siento yo que dentro de la región de Guerrero, como tal, el estado de Guerrero, esa región de Guerrero, hacen falta muchos estudios arqueológicos, paleográficos, o sea, de todo tipo, para desenterrar esta historia, ¿no? Porque ahorita lo que hay y se interpreta, por ejemplo, encuentran una zona, digamos, de pirámides y todo se interpreta bajo la visión de los estudios de la cultura náhuatl, ¿no? Sí, 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 sí. Y Todos falta mucho, o maya. sí, Maya, ajá, y falta mucho desenterrar y mirar todos esos estudios desde la visión de la cultura, digamos, que tiene antecedentes más antiguos en esa región o que son los que lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí siento que va a faltar y va a arrojar más datos, más cosas interesantes para conocer de nuestro propio estado y de la cultura MEPA, que es como la que decimos que es como la cultura más antigua en esta región. Y como bien tú acabas de leer, pues había como cierta, cierta relación, digamos, o cierta imagen, o cierta, que tenía el ejército mexica hacia Yo, a pues. los guerreros yopes, ¿no? Y así como eso que acabas de leer, que se pintaban y todo corresponde a lo que decíamos hace rato de esta región, corresponde bastante bien. Pues también hay varias crónicas, ¿no? Donde decía que algunos guerreros, mexicas, se hacían, cuando morían, pues hacían enterrar con el cono yopi, ¿no? Que es como el cono de yopi, de Xipitote, ¿no? O cuando alguna mujer náhuatl se casaba con algunos de los yopes del sur, pues Sí. el niño que nacía tenía el título de automáticamente de guerrero águila, ¿no? O sea, ya nacía siendo un guerrero águila, ¿no? Ah, Y también existía que cuando no tenían guerra, los señores del sur, pues eran invitados al templo mayor, a las ceremonias que hacían los náhuatls allá y que existían como edificios, o cuartitos, por decirlo así, en otro lenguaje, ¿no? sí, 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 Eh, sí. destinados a los señores del sur, a los yopes, ¿no? Que se llamaban justo donde llegaban ellos, ¿no? Entonces, existía toda esta relación que podemos encontrar en las crónicas, sobre todo, ¿no? De cómo se estaban dando estas relaciones de temor, de respeto, pero también de querer someter a estos pueblos, ¿no? Y eso es pues lo que, que se maneja en general, ¿no? Y, y lo que es referente a lo que hace de llegar a Nicaragua, yo creo que hay muchas hipótesis, ¿no? ¿Cómo es que llegaron hasta allá los MEPA, ¿no? Hay varias hipótesis y yo creo que como ha pasado tanto tiempo, es difícil decir que sea solamente una. Claro. Existe justo la hipótesis esta que tiene que ver con las guerras, ¿no? O sea, como que las guerras muy difíciles que estuvieron en esa época y que un grupo tuvo que salir y buscar nuevos territorios de paz para vivir, ¿no? Y hay otra hipótesis que es de la hambruna, que una región pues aceptó la hambruna y que gran parte de un grupo MEPA se desprendió y se fue hacia toda la costa hasta llegar a Nicaragua, ¿no? Y hay una hipótesis también por ahí que, que eso pues como ahora sí que como es un aventarse así nada más, ¿no? Más atrás todavía, ¿no? Que cómo se diezmaron las culturas MEPA, que creo que con la caída de Tula,
tú ves que Tula pues era una conformación, confederación de varias culturas que vivían ahí, pero justo cuando cayó, pues mucho de, según López Austin, que los que empezaron la rebelión ahí fueron los adoradores de la piel, ¿no? Que era una cultura que adoraba la piel, que empezó como esa rebelión que pertenecía a los territorios de Oaxaca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si uno va a empezar a investigar más allá, ¿no? Pensando que la cultura yope, cercanía con Oaxaca, Guerrero, pues podríamos inferir muchas cosas, y regresar más atrás en cómo es que la cultura tlapaneca, mepa, yope, estaba conectada de manera más amplia con otras culturas en aquella época, ¿no? O sea, podemos, como que esa información, pues todo falta ahorita, ¿no? Aquí hay una máscara, se encontró con la máscara de Malina, que tiene influencias teotihuacanas, ¿no? Una máscara muy bonita. Entonces sí había como una relación muy ancestral, muy antigua, muy distinta, que desconocemos, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso que hace falta mucho realmente estudiar sobre esta cultura y que si nos adentramos a esto, pues vamos a encontrar como muchas cosas que van a hacer referencias a nuestro estado de guerrero, a la cultura de la montaña, pero sobre todo también encontrar parte de una cultura pues que ha sido invisibilizada en la historia prehispánica y la historia actual, ¿no? Pero que han estado presentes de una manera, ¿no? Yo lo que he hecho, sé que esos son datos pues que no me va a dar la vida para investigar, para indagar, porque pues es muy complejo todo eso. Se lo dejamos ahí a las nuevas generaciones. Yo lo que he hecho ha sido justo el estudio desde el pensamiento y la filosofía, ¿no? O sea, como que desde el uso cotidiano de la lengua, cómo transportarse por medio, digamos, de la lengua para demostrar que existen prácticas, formas de nombrar el mundo que tiene que ver con toda esa historia ancestral que decíamos hace rato, para decir, bueno, aquí estamos a pesar de todo, aquí seguimos como cultura y esta es como parte de una historia que podemos reconstruir a la mano, porque hablamos todavía la lengua y a través de la lengua es como una máquina de tiempo que podemos viajar en el tiempo de ver esos mundos que ya desaparecieron, pero que podemos, que seguimos nombrando, ¿no? Entonces es como una parte que se puede reconstruir por medio de la lengua, pero falta toda esa parte que estamos platicando ahorita por reconstruir, por mirar.